Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación vamos a conversar con el profesor Luis Núñez en su primer segmento Ping-Pong Hemisférico de esta semana desde Lima, Perú, porque han ocurrido cosas que uno no sabe si sentarse a esperar que cambien o involucrarse de verdad, pues en una lucha mucho más abierta, ¿no? Porque uno está intentando disimular, dejar correr la arruga, pero yo creo que ya ninguno de los países, ni los desarrollados ni los no desarrollados, están en condiciones de ponerse en el plano de dejar pasar, dejar que ocurra, ¿no? Aquí hay que reaccionar. Y yo estaba viendo esta mañana que la presidenta de Perú, por ejemplo, o sea, ella habla que le den margen todavía para combatir la delincuencia. Y bueno, pero si se fomentó y creció sorprendentemente dentro de tu gobierno. O sea, ¿cómo es que lo mismo que piden los de Venezuela? Destruyeron el país y hablan que lo van a recomponer, los mismos destructores. O sea, esas son las contradicciones que yo no termino de entender en los tiempos de hoy. Muy interesante su comentario inicial porque indica que es una situación latinoamericana de problemas. Eh, Tenemos todo tipo de noticias, empezando tal vez por las que están más lejanas, pero que también nos afectan. El caso de Rusia. Ujú. Rusia anuncia una tregua De con 2 días, Ucrania por razones humanitarias, de 2 días después de 3 años y pico tirando bombas. eh, después de una guerra de más de 3 años. Y ahora Trump habla de, bueno, ya llegó el momento de negociar con qué partes de Ucrania se va a quedar Rusia. O sea, el colonialismo que yo pensé que se había No, eliminado a mitad de los 70, ahora lo tenemos. Por cierto, es bueno que la gente sepa en nuestro ping pong 293. En este momento, a los 100 días de Trump, es el presidente menos popular sí, de los últimos 50 años. 70 años. Así que no todo lo debe estar haciendo muy bien. En los últimos Tiene 70 se este dice. problema interno y ahora el problema de meterse, de seguirse metiendo en la guerra de Rusia con Ucrania. Sí, Recordemos a la gente que nos está viendo que ayer hubo elecciones en Canadá sí, señor. y el nuevo primer ministro es un liberal, no tan payasito como Milei tal vez, pero es un hombre experimentado. Ya ha sido 2 veces Sí. presidente de una entidad financiera de nivel eh, continental y regional en el caso de Canadá. Y que Está, las plataformas informativas se han hecho poco eco de esa elección de ayer. ¿Por qué será? ¿A Ajá. quién no le conviene que se sepa que han elegido un nuevo primer ministro de Canadá? Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta. Mire, ¿Cómo van a ser las relaciones entre el se nuevo cayó. gobierno de Canadá y Estados Unidos? El nuevo primer ministro ha dicho, no vamos a hacer concesiones porque no somos una colonia norteamericana. Eh, Vayamos todavía del otro lado del charco al tema de España. Sí. Este señor Felipe González a veces yo creo que tiene suerte, porque Pedro, cuando está a punto, Pedro a punto, Sánchez, a punto de caer, Pedro Sánchez. No ¿qué Felipe fue lo que González. dije? Felipe González. Tal vez porque escuché el fin de semana una larga entrevista con Felipe González Sí, sobre el caso del deterioro de la democracia en España. sí. Ya no hay presidentes de gobierno como Felipe González, como Aznar, No, como Adolfo Suárez, no, se etc. acabaron, se acabaron. Pero este Pedro Sánchez tiene algo de suerte, porque cuando ya está llegando al filo de la navaja, que las cortes van a reunirse en cualquier momento para destituirlo, por la cantidad de escándalos en que está metido su hermano, su mujer, sus amigos, Sí, el gobierno de la señora Delcy Eloína, con barras de oro. sí, Cuando todo señor. eso está acumulado, sucede lo que pasó ayer en España. Sí, Entonces todo queda de lado para, por supuesto, atender una emergencia, que es una emergencia sumamente extraña, extraña, muy extraña. sumamente extraña. Eso Sí. que a las 12:40 de la tarde de ayer, algo equivalente al 60% de la electricidad de todo un país
desaparezca. Sí. Y todavía 24 horas después no hay una explicación científica, política, Técnica, lo que sea, sí, nada. y ellos no se atreven a descartar ninguna opción. La empresa Repsol decía esta mañana que hace 5 días veían fallando sus, esos paneles de control que tienen las Ajá, petroleras y las refinerías, y que sí, ahí ya aparecía hace 5 días una alarma de que algo estaba pasando en los niveles de estabilidad de energía eléctrica. Ellos alertaron hace 5 días de eso y nadie, como decimos en nadie hizo Venezuela, nada. nadie les paró bola. Qué barbaridad. Que eso es otra cosa. Si existen estos sistemas de seguridad y alerta temprano, hay que hacerle caso, Claro, hay que hacerle caso. para eso se Y instalan. claro, esto se va a saber, apenas se está estabilizando lo de los trenes y eso es otra cosa. ¿Cómo en el mundo nos hemos vuelto dependientes de Sí, estas señor. zonas de comodidad a las que nos hemos acostumbrado? Sí, Hoy señor. se nos cae el Internet y parece que fuera una tragedia de la Tercera Guerra Mundial. Así es. Un país pierde la energía y miren todo el caos que se armó, Sí. porque dependemos de todo, de los semáforos, de las computadoras, de los sistemas de pago. Entonces, Los hospitales, los centros de salud. tales que por lo menos esos tenían plantas generadoras, Sí, bueno. pero uno se pone a ver, existirá, porque ayer un vecino amigo mío que yo a veces creo que es un poco de Nostradamus, me decía, viste, estamos vigilados por un ojo superior que decide cuán falible o infalibles, frágiles o no frágiles es el ser humano. Ahora, pero ¿sabe Ayer una cosa? muchísima gente no sabía qué hacer con su vida. Sí, una cosa, profesor. Ya hace aproximadamente 3 meses, inclusive después de la campaña y el triunfo de Donald Trump, el señor Elon Musk dijo reiteradas veces que el problema próximo a enfrentar era una crisis eléctrica mundial. O sea, ¿es pitonizo o percibía algo o sabe algo? Porque también surgen muchas conjeturas adicionales, ¿no? Claro, él debe tener algunos comités de prospectiva y prospección que le Sí, alertan sobre los problemas del mundo. Es claro, más, se dice que junto con el problema de electricidad, hacia el año 2050 el problema va a ser el agua, exacto. donde algunos países grandes no van a tener problemas a invadir a países chicos, por ejemplo, para apropiarse del agua de la Amazonía. Pero hay algo Así que que también, todos tenemos que estar, sí, hay algo que señalaban también, las ciudades tecnológicas que se están creando en distintas partes del mundo. así Supuestamente, es, yo conozco supuestamente, varias y sí, todas dependen de la electricidad, sí, y porque si no hay electricidad, esa claro, claro, tecnología pero se cae. se dice que están consumiendo, en un momento dado van a consumir más energía que 9 plantas nucleares. Y Eso, ayer en la tarde yo me acordaba de usted, de mi caso y de personas cercanas de la misma edad, que nos acostumbramos a los radios transistores, los sí, radios señor. a batería, a pila, que Señor, ayer fue la salvación en España, Portugal y sur de Francia. Pero entrevistaban a algunos jóvenes en la calle, les mostraban el aparatito y ellos no sabían lo que era no una tenían radio transistor. idea, no tenían idea. Mientras que todos, en mi caso, yo tenía un tío que se dormía escuchando radio rumbo. Sí. La radio a pilas estaba ahí prendida en la mesa de noche todo el día y toda la noche, pero nos hemos Hacíamos las acostumbrado. tareas escolares, profesor, con una vela Así es. o con una lámpara de carburo o Pues con yo un creo que farol, tenemos que estar no sé, preparados para estas cosas. sí, La célebre mochila de urgencias, sí, ¿no? señor. Mucha gente no le hace caso y miren ahora la falta que hizo. Se No, distribuyeron miles de mantas porque la sí, gente no está preparada para este tipo de así es, crisis. así es. Pero España, Portugal y Francia han dado un ejemplo de civilismo porque se esperaba que anoche, la noche a veces es cómplice Sí, de las travesuras, se dieran saqueos y nada de eso pasó. no. Gracias a Dios. No podemos evitar eh, hablar de Trump nuevamente en varias fases. Eh,
Primero, Fox News, una televisora muy conocida en Estados Unidos, ha lanzado un informe basado en documentos de la CIA que usted y yo conocimos, que también con un reporte del FBI dice que el tren de Aragua definitivamente, no es que vamos a pensar, no, definitivamente el tren de Aragua fue enviado por el régimen de Maduro a Estados Unidos, a Perú, a Chile, a Argentina, a Colombia, a etc. desestabilizar, a desestabilizarse. Lo hemos dicho muchas veces. Eh, y ese informe tiene una frase definitiva que es, este es un informe robusto, que de paso indica que hay todo un plan de asesinar o secuestrar a miembros de la oposición. Eso dice Fox News respecto al informe del FBI. Y hay un teniente, un alias en Venezuela, por supuesto estamos hablando de un militar que no está ahorita en las Fuerzas Armadas, que lo llaman el teniente Araña, Sí, que dice que esto que se hablaba de que en el mundo militar venezolano, en las Fuerzas Armadas, en los mandos altos, eran así con el régimen, parece que eso se está cayendo. Parece que ya los de arriba se están dando cuenta que eso no da para mucho más. Y más mm, con este informe, porque este informe del FBI dio lugar a que María Corina tuviera otra conversación con el hijo de Donald Trump, como sí, comenzamos el otro día, sí. eh, y parece que esto ya está llegando al llegadero. Como hemos hablado usted y yo tantas veces, a lo mejor nos acostamos un día y despertamos con un país invadido y liberado, por darle un término. Sí. Pero faltaría ver qué va a pasar en las próximas horas, porque por ahora los esfuerzos están concentrados en otra parte. Lo que tenemos que invocar es Y que no sea traumático, que sean así es. aprehensiones tácticas. Usted se me va de Sobre aquí. todo que no haya más muertos y fallecidos, que Exactamente. se liberen a esos centenares de personas, entre ellos la señora San Miguel, Sí, presa injustamente y maltratada físicamente. Y antes de hablar del caso de Perú, y del caso venezolano, porque esta mañana también vimos que hay un avión de Conviasa donde familiares de Cabello y la señora Delcy Rodríguez andan viajando por los países amigos de ellos, sí. países donde les permiten aterrizar y no ser detenidos. Eh, y lo otro, sobre el tema venezolano. Estamos a 2 días del 1 de mayo. Y ahora resulta que Maduro dice que va a hacer unos anuncios extraordinarios el 1 de mayo. Por favor. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta guachafita? Ayer leí un informe que un profesor universitario necesita 64 sueldos para tener una canasta básica. Sí, señor. Entonces, ¿qué cosa distinta pasado mañana va a informar el dictador? ¿Qué? Que el salario pasa de $4 a 5, Por favor. con la correspondiente inflación que eso va a generar. O sea, son tan descarados, que ayer, por cierto, con el apagón, varias gente decía, y yo estoy de acuerdo, es bueno que la gente del Partido Socialista Obrero Español se dé cuenta de lo que es un apagón, Ujú. Porque Venezuela ha se dé invocado la cuenta solución correspondiente y se ha quejado al respecto y ellos no han hecho eco. Nunca. y que sepa que en Venezuela llevamos tantos años con apagones Ajá. y nadie nos hace caso. Exacto. O sea, los venezolanos seguramente que viven en España, en Portugal o en el sur de Francia ayer, manejaron esta situación de mejor manera porque están acostumbrados a esa Exactamente. situación. Exactamente. Mal acostumbrados, pero acostumbrados al fin. Sí, sí, señor. Todos tenemos familiares en alguna parte de Venezuela que dicen, eso que pasó en España nos pasa todos los días. Exacto. Los horarios para tener agua en la casa, los horarios para tener luz, los eh, artefactos domésticos quemados por el voltaje, Sí, etcétera, etcétera, etcétera. sí, sí. Pero bueno, esperaremos al 1 de mayo a ver qué otra mentira nos quiere meter este Bueno, régimen. Y tenemos que hablar del Vaticano. Yo ayer escribí un artículo sobre mis apreciaciones respecto a lo que es el cónclave y la salida
por muerte del Papa Francisco. He dicho que creo que todavía ese Papa que escribía muchas cartas, algunas cartas se van a colar y van a eh, descubrir muchas cosas de las intrigas vaticanas, que son famosas, no es solamente en Sí, películas. sí, Yo solo espero que ese cónclave no sea un aquelarre, ¿no? Y que se elija a la persona más indicada, con todo lo que significa esto de elegir un papa en pleno siglo XXI, donde, por cierto, recordemos que, según lo que he visto, de los 133 votantes, eran 135, pero dos estaban enfermos. De los 133 votantes que van a entrar a la Capilla Sixtina, solo 15 son menores de 60 años. ujú, Y eso es un factor importante. El cónclave comienza el 7 de mayo y vimos las exequias del Papa en la parte central eh, de de la explanada de San Pedro, donde el protocolo decía a la gente, todos los hombres vestidos de negro y las mujeres convenientemente con la falda debajo de la rodilla y con la mantilla, y el presidente Trump apareció vestido de azul, sí, porque él es así. sí, sí, Él es como la amiga de la novia que sabe que en una boda la única de blanco debe ser la novia y la amiga también se viste de blanco. sí, sí, sí. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a estas cosas. Además, yo no sé qué hacía Trump en el Vaticano, a menos que vaya de rodillas a pedir perdón por los excesos sexuales que ha cometido toda su vida. Pero bueno, sabemos que ese acto es un acto de vitrina, Sí, de por vitrina. darle. Mm. Y hablando de vitrinas, vamos a hablar del caso peruano que usted acaba de mencionar. Bueno, en este momento se está iniciando la lectura definitiva de la sentencia de Nadine Heredia y Ollanta. Nadine Heredia, que fue Mm. captada por una cámara el sábado pasado haciendo compras en el centro comercial más exclusivo de Sao Paulo. O sea, la sinvergüenzura, porque no hay otra palabra, es que esa señora dice, bueno, yo ya estoy aquí, estoy protegida, vivo bien, y ahora me voy a dar el lujo de ir a un centro comercial a hacer compras. Me voy a burlar de ustedes a distancia. Y me importa poco la lectura de sentencia de lo que pasara el 29, porque ya Eh, estoy ya está jugada fuera, más nada. Sí. con mi hijo y con el hermano que está escapado. Y súper protegida. Absolutamente, por el canciller y por el gobierno. No la toquen ni con el pétalo Sí, de una señor. rosa. Y con respecto a la presidenta, pues el tema Vaticano es un tema que estuvo recurrente. ¿Por qué? Que como ustedes saben, la presidenta no tuvo el permiso del Congreso para ir a Roma la semana pasada. Entonces ella decidió que este domingo que acaba de pasar, ella iba a montar su propia fiesta del Vaticano. Y hizo que en la plaza, ahí frente a la catedral y al Palacio de Gobierno, en el patio del palacio, se montara una especie de misa hacia el Papa, todos los ministros con cara de qué hago yo aquí un domingo por la tarde, agarrando calor, porque todavía de día hace mucho calor, abrieron las puertas del palacio y la gente, por supuesto, entró y se sentó. Hicieron una misa donde ella volvió a quejarse de que no la dejaron ir al Vaticano. Y entonces, para culminar con esta cosa, el canciller que acaba de regresar de Roma, ha dicho, bueno, no la dejaron ir al entierro del Papa, al menos que lo dejen ir a la coronación del nuevo pontífice. O sea, estos insisten en la viajadera. Sí, señor. Además, habría que decirles que ya los papas no se coronan, ya no hay entronización, Claro. simplemente lo eligen y ya está. Y ya. Pero misas de coronación, eso era hace 20 años atrás, 30 años atrás, ¿Y 40 años qué atrás. le va a agregar ella a ese protocolo? Nada, Por favor. nada, lamentablemente nada. La señora presidenta que lleva 188 días sin declararle a la prensa, ella da sus speech, como se dice en periodismo, tiene ahí todo anotado, pero no acepta preguntas. Y cuando le recordaron al primer ministro que la presidenta lleva 188 días sin hablar, le dijo, es que no hay condiciones. Claro, las condiciones las quiere poner ella. Exacto. Aquí estoy yo, pero no me pregunten. Y digan que el país todo está bien cuando no es así. Ni buscando agarrarse de las faldas del Papa, ella obtiene ahorita mayor simpatía,
reputación o popularidad. Mientras tanto, el juicio a Pedro Castillo sigue, una cosa patética, Sí, parece una obra de teatro. definitivamente. Eh, Cuando pasan listas para ver quiénes están en la sala, la, la, la juez dice, bueno, ahí está sentado el señor Castillo. Entonces el abogado dice, pero no le va a dar la palabra. Y ahí dice, ¿para qué le voy a dar la palabra si él va siempre a decir lo mismo? Que este juicio es una payasada, por lo tanto no le damos la palabra. Y el hombre ahora anda con cara de, ajá, amarrado, porque no le dan la palabra, pero si le dan la palabra es para desestimar el juicio. Una cosa patética. Sí. Además, sería bueno que la gente supiera, este juicio se efectúa en una sala de teatro. ¿A qué me refiero? Ah, bueno. Han trasladado un ambiente de un juzgado, estrado, mesas, pantallas, a la cárcel donde el hombre está, para no tener que sacarlo de la cárcel. Eso le cuesta al país miles de dólares Sí, toda la señor. semana, porque entonces tienen que trasladar Los todo el traslada. aparato judicial Claro. a la sede donde está el hombre metido. Aquí hay una lista de los más buscados. La semana pasada la prensa se enteró que Vladimir Cerrón, el culpable de toda esta tragedia y que anda escapado, y Juan Silva, ex ministro de Castillo, que vive en la avenida principal de Prados del Este, En Venezuela, había sido refugiado. sacado, Sí. ahí está, había sido sacado de la lista de los más buscados. El gobierno tuvo que volverlos a meter en la lista y ni siquiera pidió disculpas. ¿Quién los sacó de la lista? ¿Cómo Exacto. tú sacas de la lista a dos delincuentes que están siendo buscados? Estas son Sí, las cosas que uno dice, este gobierno está en complicidad con el anterior por y está en supuesto. complicidad con el Congreso que les agarra y apaña todas estas travesuras que está haciendo. Pero como si esto no fuera suficiente, entonces la señora ayer, un poco para calmar la rabia de no haber ido al Vaticano, anuncia que Lima va a ser sede de del último partido de la Copa Libertadores en noviembre del 2025. Imagínese. Y yo me pregunto, ¿y ella cree que con eso va a ganar algún punto adicional? Ella no tenía por qué meterse en eso. Para eso aquí hay un presidente del Instituto De Nacional del deportes, Deporte, exacto, la claro. Federación de Fútbol. No, ella anuncia, convoca una rueda de prensa, paralizó las noticias de mediodía para decir que No, Lima, es para cabalgar sobre temas de interés público. cortinas de humo, Sí, cortina de que no humo. le van a favorecer en nada. Yo creo que esa señora tiene como asesores comunicacionales a sus peores enemigos. Bueno, Pero no podemos terminar el día muy abultado en noticias con algo que hace años pasó en el Perú y ahora vuelve a pasar. La fábrica de firmas falsas ah, sí, para inscribir un partido. sí. Aquí se pide ahorita 25.000 firmas para inscribir un partido y resulta que hay un montón de partidos que han falsificado firmas. Una unidad de investigación de un prestigioso medio de comunicación llevó un seguimiento de la investigación durante 3 meses y solamente en un partido descubrió, para empezar, 120 personas. Fue a Imagínese. entrevistar la mitad y todos se quedaron asombrados cuando les mostraron una planilla y decían, esta es su huella, esta es su firma, esta no es mi huella y esta no es mi firma. Estamos a menos de un año del proceso electoral peruano Ujú. y ahora todo está en duda. ¿Y Y esos cómo se puede 43 depurar, cómo se partidos, puede depurar esa data a estas alturas? esto va a tardar tiempo porque, Sí. claro, ahora hay sistemas biométricos que te detectan si tú eres o no la persona, Eh, pero a tan poco tiempo del proceso electoral y en un universo de más de 21 millones de electores, la cosa se pone fea. Pero entonces la gran pregunta es, entonces, de esos 43 partidos que están habilitados mm. para participar en la elección, ¿cuántos son reales y cuántos son papel mojado de firmas falsas? No, van a decir que el problema sí es preocupante, pero vamos a dejarlo para un próximo proceso electoral que no es este que viene. Y vamos a crear una comisión Y investigadora tal, y no sé, se que diluye. no va a quedar en nada. Exactamente.
así andamos en América Latina. Ayer en la noche se inauguró en Argentina un congreso de la Fundación Libertad, esa fundación donde estuvo Vargas Llosa, Sí. cuyo hijo mayor estuvo ayer ahí. El presidente Milei no participó por estar en temas de viajes internacionales, pero ahora tenemos un liberal en Canadá y un liberal en el sur. El norte y sur. Vamos a ver aquí en el Perú qué partidos toman la carta liberal. Y eso es lo que hay para este martes, ya Sí, llegando casi, casi al mes de mayo. al fin de mes. Impresionante como Sí. ya vamos para el mes 5 Que nos va a tocar hablar del Día del Trabajador el próximo jueves. para hablar de los 20 centavos que los van a aumentar de sueldo a los trabajadores venezolanos. Bueno, ahí lo veremos y lo analizaremos. Haremos nuestro programa de 1 de mayo, así sea feriado, no hay No problema. importa, aquí estamos, ojo con eso todo el tiempo. Ojo con eso del pie del cañón. Seguro. Un abrazo para Un todos. abrazo, profesor. Gracias por su Hasta tiempo. luego. Hasta luego.